En el actual panorama electoral sobresalen una década de estabilidad de un movimiento político que controla todas las funciones del Estado y una reforma constitucional que establece reelecciones consecutivas sin límite de tiempo. En consecuencia, sin transparencia electoral, la democracia se desvanece. Rudy Algo, directora ejecutiva de la Corporación Participación Ciudadana. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Muchas gracias por su invitación. Respecto al pedido de las agrupaciones políticas de oposición a la OEA para que envíe una misión de observación electoral, la vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís, señaló. Veamos. ¿Por qué requiere invitación organismos como la OEA u otros que hacen el mismo proceso de observación internacional? Porque se requiere justificar la salida, los gastos, egresos. Son muy altos los costos de una misión de observación de independientes. ¿Por qué? Hay que pagar traslados, pagos a los observadores, como en el caso de la OEA, a los jefes de misión. Hay que cubrir los gastos de alojamiento, movilización, etc. Por eso es que se requiere que exista o se corra traslado de una invitación. La crisis económica parece que ha llegado a los observadores electorales internacionales. O la OEA, como en otras oportunidades, cuenta con fondos que ciertos países miembros o países observadores asignan para cumplir estos fines. Como por ejemplo, aportaron Canadá, España y Estados Unidos para las elecciones presidenciales 2009. Y Bolivia, Canadá y Chile, España, Francia y Estados Unidos para las elecciones presidenciales 2013, según dicen los informes de la OEA. ¿Cuál es la realidad? Bueno, lo que les quisiera comentar es que la presencia de observadores internacionales es sumamente importante, Alfredo, cuando se habla de transparencia. Más aún en el caso de la OEA, siendo una organización que forma parte del sistema interamericano y que además ha sido muy valiosa cada vez que ha venido a observar en sus misiones los distintos procesos electorales. Yo le quiero comentar, por ejemplo, que en el último proceso electoral del 2013 fue justamente la OEA la que puso sobre la mesa la discusión de que era importante reforzar los controles referentes a publicidad oficial, porque consideraban que cuando no existen suficientes controles, lo que pasa es que se produce cierta inequidad entre los actores políticos. Además, en otros años anteriores también las misiones de la OEA específicamente se han insertado con anterioridad al proceso para poder trabajar no solamente con las autoridades electorales, sino también con las personas que realizamos o las organizaciones que desarrollamos observaciones ciudadanas, apoyando técnicamente con sus conocimientos y su experiencia. Por lo tanto, creo yo que si bien es cierto el tema financiero o de presupuesto es importante, no debería ser el más importante, sino se deberían hacer todos los esfuerzos posibles encaminados además a demostrar que se quiere poner bajo el escrutinio de no solamente observadores domésticos, sino también internacionales, un proceso tan importante como es el eleccionario que nos viene próximamente en el 2017. El año electoral comenzó en febrero, es decir que faltan 4 meses para la convocatoria en octubre y de ahí 4 meses para las elecciones. ¿Qué podrían cubrir los observadores internacionales y qué cubren los observadores nacionales como Participación Ciudadana, por ejemplo? Bueno, en el caso de cubrir los costos, por ejemplo, de la venida de los observadores internacionales, organizaciones de sociedad civil como la nuestra no participa en fondear estas actividades. Estas actividades, como usted bien acaba de mencionar, son apoyadas o son fondeadas por generalmente los países miembros del sistema interamericano. Ahora, yo me refería a los aspectos, digamos, del proceso que deben ser supervisados, porque se habla de que debe venir la misión de la OEA solo para el día de las elecciones, o sea, pero antes de eso hay justamente un proceso que debe ser observado.
Así es. En este caso, por ejemplo, es importante la presencia de los observadores nacionales y domésticos. Nosotros, por ejemplo, como Participación Ciudadana, nos insertamos siempre en el proceso electoral, no únicamente un mes, 2 meses o el día de las elecciones. Nosotros hacemos incidencia, acercamientos al CNE, emitimos nuestras observaciones y nuestros criterios en lo que creemos que es pertinente desde un año atrás. Justamente yo le había escuchado a la señora vicepresidenta del CNE y obviamente ella comentaba y decía, el proceso empieza desde febrero, y así es, tomando en cuenta que se ha insertado desde febrero, nosotros ya nos hemos insertado en conversaciones con el CNE, afinando un poco detalles y hacer acercamientos entre el CNE para poder justamente participar. Debería comenzar a hacer la observación. Eso va a depender, me parece, de la invitación que el Consejo Nacional Electoral le haga. Apenas el gobierno ecuatoriano emita esa invitación, entonces en ese momento la OEA, me imagino, empezará a configurar su misión electoral y imagino que empezará a discutir con el CNE la agenda de los tiempos en los cuales esta misión se inserta. Uno de los aspectos importantes dentro del día previo a las elecciones, de todos los meses anteriores, es respecto a la propaganda y uso de los recursos públicos, que también son recursos humanos. El informe de la OEA sobre las elecciones presidenciales de 2013 señaló textualmente: pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los alcances y límites de esta práctica. Ustedes, Participación Ciudadana, han monitoreado justamente las publicaciones, la propaganda, cómo ha avanzado ese asunto. O sea, ¿ha cumplido o no el CNE, que ha dictado un sinnúmero de reglamentos y sin embargo ha omitido un reglamento sobre este aspecto? Nosotros hemos venido monitoreando este aspecto, como usted bien menciona, no únicamente desde los 8 años últimos, sino desde muchos años atrás. Y ese definitivamente ha sido un tema y una deuda permanente de la estructura electoral ecuatoriana, que no logra y no termina de dar una respuesta efectiva para controlar la publicidad oficial. El uso de recursos públicos ha sido un problema histórico casi en los procesos electorales en el Ecuador. Por eso es que Participación Ciudadana insiste permanentemente y ha venido insistiendo que ya es momento de que exista una, no solamente decisión política, pero también un aparataje estructural que vaya dirigido hacia el control del uso de recursos públicos. No nos olvidemos que el tema del control de recursos públicos no es solamente un tema del Código de la Democracia. Está consagrada la prohibición en el artículo 115 de la Constitución Política de la República. Por lo tanto, es un mandato constitucional que debe ser respetado, y con lo cual Participación Ciudadana está absolutamente comprometida en presionar a que en estas nuevas proceso electoral también se tomen las acciones y haya mucha más firmeza dirigida hacia ese control. Que es entre los recursos públicos, digamos, la información o propaganda que hacen los entes del Estado, no solo la presidencia y el ejecutivo, sino los alcaldes y los prefectos. Porque resulta que hay un sistema por el cual, para evitar los abusos del pasado, se ha establecido ahora una publicidad paritaria entre todos los actores políticos, y que esto es pagado por el Estado. Pero ¿qué ocurre? Que prácticamente los encierran en un corral a los candidatos inscritos para que hagan propaganda durante un tiempo limitadísimo, mientras quienes están en las prefecturas, en las alcaldías, en la presidencia de la República, lo pueden hacer durante todo el periodo en que están en funciones. Así es, y vea usted, Alfredo, como usted acaba de mencionar un tema que es absolutamente fundamental. El artículo 219 del Código de la Democracia efectivamente habla de la prohibición que tienen las autoridades locales y en general a nivel nacional de no pautar o no promocionar sus nombres en carteles, en vallas o en eventos de inauguración de escuelas o de obras. Eso no se respeta. Y yo creo que es importante que la ciudadanía entienda que si es que no existe un control efectivo sobre la publicidad oficial, no va a ser posible tener elecciones equitativas, porque no es lo mismo usted, que es funcionario público y tiene recursos del Estado, y que además tiene espacios gratuitos en la televisión y en los canales del Estado, competir con un ciudadano, por más idóneo que sea, que no tiene
Claro, pero ahora recursos se públicos la y que no elección tiene esas definida. mismas Pero además hay posibilidades. otro aspecto. En las elecciones seccionales de 2014, que no hubo observadores de la OEA, el presidente de la República rompió el silencio electoral en la sabatina, pese a la súplica que públicamente formuló Domingo Paredes, entonces presidente del CNE. Ahora el presidente Correa anuncia que propondrá una consulta popular sobre un requisito adicional para ejercer la presidencia, y como proponente de esa consulta seguramente hará campaña electoral. ¿Qué opina de esta propuesta presidencial? En el año 2011, Alfredo, cuando el presidente puso a la discusión y el debate público y en consulta popular el tema de la reforma, específicamente la pregunta 7 y 9 que hacía relación a la ley de comunicación y al tema de la metida a las manos de la justicia, nosotros pudimos observar lo que usted acaba de mencionar. Es decir, al presidente, al ser proponente, ¿no es cierto?, de una consulta popular, adicionalmente tuvo derecho a la franja, como obviamente es correcto según lo que establece nuestra ley, por ser el dirigente de un partido político, pero adicionalmente era, además de proponente, funcionario público al ser presidente, y tenía todo el aparataje y estructura comunicacional para poner de relevancia en cada vez que había oportunidad la promoción de esta consulta popular en el 2011. Me temo que si es que esta consulta popular es aprobada, es decir, es efectiva y se hace efecto este plan, por supuesto va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, mi criterio con relación a la consulta popular, yo pienso que el país en este momento está atravesando circunstancias complejas, no solamente en el tema económico, pero también desde el punto de vista de reestructuración del desastre que acabamos de tener. Por lo tanto, no sé honestamente si es que es la mejor propuesta llevar en estos momentos una propuesta de tiempo electoral. Hará campaña electoral por el pretexto de la consulta. Esperemos que el CNE sea mucho más fuerte en eso. Gracias por su participación en Contacto Directo. Así concluimos esta emisión de Contacto Directo. A ustedes, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos